Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración. La predicación del profeta ha logrado su efecto. El rey Ahab hace penitencia. Muchas veces pensamos que algunas personas ya no tienen solución. Es más, nos parece totalmente imposible que puedan cambiar y que dejen de hacer el mal. Por esta razón, no les anunciamos la voluntad de Dios y no denunciamos su pecado. Pidámosle al Espíritu Santo la valentía profética que le dio a Elías. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. De Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que nos reúne, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía. Y al iniciar le pedimos humildemente perdón al Señor por todas nuestras faltas y nuestros pecados. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana,
y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Después que murió Nabot, la palabra del Señor llegó a Elías el Tisbita en estos términos: Baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, en Samaria. Ahora está en la viña de Nabot. Ha bajado allí para tomar posesión de ella. Tú le dirás: así habla el Señor. Has cometido un homicidio y encima te apropias de lo ajeno. Por eso, así habla el Señor. En el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí también lamerán tu sangre. Ahab respondió a Elías: Me has sorprendido, enemigo mío. Sí, repuso Elías, te he sorprendido porque te has prestado a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Yo voy a traer la desgracia sobre ti. Barreré hasta tus últimos restos y extirparé a todos los varones de la familia de Ahab, esclavos o libres en Israel. Dejaré tu casa como la de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi indignación y has hecho pecar a Israel. Y el Señor también ha hablado contra Jezabel, diciendo: Los perros devorarán la carne de Jezabel en la parcela de Israel. Al de la familia de Ahab que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y al que muera en despoblado, se lo comerán los pájaros del cielo. No hubo realmente nadie que se haya prestado como Ahab para hacer lo que es malo a los ojos del Señor, instigado por su esposa Jezabel. Él cometió las peores abominaciones, yendo detrás de los ídolos, como lo habían hecho los amorreos, que el Señor había desposeído delante de los israelitas. Cuando Ahab oyó aquellas palabras, rasgó sus vestiduras, se puso un sayal sobre su carne y ayunó. Se acostaba con el sayal y andaba taciturno. Entonces la palabra del Señor llegó a Elías el Tisbita en estos términos: ¿Has visto cómo Ahab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no atraeré la desgracia mientras él viva, sino que la haré venir sobre su casa en tiempos de su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión. Borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Aparta tu vista a mis pecados y borra todas mis culpas. Líbrame de la muerte, Dios, Salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Aleluya.
aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, y así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí encontramos el caracú de nuestro Evangelio. Estamos en el capítulo 5, recordemos que según San Mateo, en nuestra división, en nuestra estructura, el autor sagrado nos pone como el discurso de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, el makarios en griego, que significa justamente el feliz, el realizado. Va ella ñandela ya realizada, alleva. Va ella la ñande ñandu ponata, va ella la ñande agua pita, ¿verdad? Y fíjense que es bastante, entre comillas, digamos, bastante contradictorio lo que nosotros podemos decir. Se ha formado ella la ¿entendiste? El enemigo. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Verdad? Sin embargo, Jesús, aquí viene el tercer momento que nosotros habíamos dicho en otra oportunidad. Antes, que era prácticamente, si vos me hiciste un mal, yo te tengo que extirpar, anatema, destruir, jormá, ¿verdad? El segundo momento, sin embargo, nosotros encontramos con Hammurabi, famoso, estas leyes, ¿verdad? Entonces, que dice, no, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, codo por codo, etcétera, rodilla por rodilla, apella o ceja. Sin embargo, aquí Jesús llegamos al tercer momento que dice, no, ¿saben qué? Amarás también a tu enemigo. Amen a sus enemigos. Rueguen por sus perseguidores. Y así serán hijos del Padre que está en el cielo. Jesús, ¿qué me estás diciendo? Amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. ¿Qué es lo que nos estás pidiendo a nosotros? ¿Cómo amar al enemigo, Señor Jesús? Si justamente nosotros sabemos que lo que define al enemigo es que esos lazos de comunión, ¿verdad?, entre nosotros están rotos, ¿verdad? Están rotos. Ese pico se ajusta, a veces era pichave, allá baña por anduta, por dentro, ¿qué es lo que voy a hacer? Y sin embargo, Jesús lo que hace es ordenarnos y nos dice, no, amen a sus enemigos, recen por él, exigiendo entonces algo, exíjanse algo a ustedes mismos. Vayan por encima de la venganza, del odio. Vayan por encima de la misma capacidad humana. Porque lo que sale de nosotros, de cierta manera, es un poco ese deseo de la venganza. Ese deseo del ojo por ojo, diente por diente. Y más aún después queda también ese gustito del rencor, de ese bichito que está ahí rumiando, solo porque nuestro Padre es Padre de todos. Pero aquí está entonces el por qué, queridos amigos. ¿Por qué tenemos que amar? Y porque justamente nosotros amamos a Dios. El que ama a Dios es capaz entonces de amar verdaderamente también al enemigo, porque todos somos hijos de Dios, porque todos nos encontramos entonces
bajo esa misma condición de hijos de Dios. Todos hemos recibido esa gracia de parte de Dios. A pesar de que esa persona, según, ¿verdad?, la definición humana, nosotros miramos y decimos, pero aquí ese lazo de comunión está totalmente, ese lazo está roto. Ustedes ya no serán enemigos, sino que ustedes serán hermanos bajo esta condición. Jesús lo que está haciendo es entonces despertarnos esta capacidad, esta reflexión, el saber quiénes somos nosotros. Aunque, atención, porque aquí viene lo doloroso y lo difícil. Aunque no recibamos, queridos hermanos, nosotros nos recibamos, ¿saben qué cosa? La reciprocidad del amor. Va, dice la reciprocidad. Jesús dice luego, ¿verdad? En un momento dice, ¿de qué te sirve? ¿Qué de nuevo vos estás haciendo? Si yo te presto dinero, porque después yo sé que vos me vas a devolver y después vos me vas a volver a dar. ¿De qué te sirve? Etcétera, etcétera. Me hago así. La persona pensando, te quiero ver, chorlito. A pesar de que nosotros decimos que somos cristianos, a pesar de que nosotros decimos, sí, nosotros somos seguidores del Señor, y ante con ya le anda va la vida cristiana lleva. Porque la ya le ponaron añas en du ponaron peñan de yara o yerure añande. Eva la ñande yara ojo y cuame ñande peago se la evangelio, peago se la agüerúa peme. Ñande con ya jay cuagua su indígena. Porque la jay cuay teneino el evangelio, ñañe mondita oína, ñañe mondita, ña se ya disparamba. Nosotros muchas veces pensamos que simplemente el ser cristiano es haber recibido un chorlito de agua que te derramaron sobre la cabeza. Un chorlito de agua entonces en ese momento de tu bautismo. O ese momento en que dijimos, sí, aquí estoy, en este momento estoy en esta situación, etc. Y cómo que termina todo, ¿verdad? Pensamos que con eso se soluciona todo. Pero anda ahí la vida cristiana, queridos hermanos. La vida cristiana es, como decíamos nosotros de este evangelio y que es tan importante, por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Nosotros no siempre vamos a recibir reciprocidad, pero sin embargo lo que el Señor nos está pidiendo es que nosotros demos un paso más. ¿Qué de novedad traemos nosotros como cristianos? ¿Cuál es la novedad entonces de la propuesta de Jesús? La yeya proyectamos la otro ya poma de ¿cuál es la novedad? Ya, entonces digo maraña pues era pues justamente la vida cristiana, allá proyecta como judío, oye proyecta como cualquier otro. Da peche. Ñande yara y pona ñande. El que quiere verdaderamente seguirme, que tome su cruz. Esto es doloroso. Esto es morir a muchas cosas. Esto es abrirse a la gracia de Dios. Pero para hacer lo elemental y lo fundamental, para que el reino de Dios pueda crecer, el mundo sea diferente. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras peticiones. A cada petición respondemos, Señor, envía obreros a tu pueblo. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por nuestra iglesia, para que siga siendo generosa con los más pobres y necesitados de la sociedad, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que resalten la fe, la generosidad y por el conocimiento a Dios, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por las autoridades, para que promuevan en la sociedad espíritu de trabajo honesto y nunca cooperen a insultos y calumnias, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por los enfermos, para que encuentren personas solidarias y caritativas que responder a sus necesidades, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Escucha estas súplicas y oraciones, Padre de bondad,
y concédenos la gracia que te hemos invocado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tus sacramentos, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros
cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que
queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, pidiendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a
Muchas veces llegué a pensar que el amor no existía. Los fracasos, rechazos y golpes que me daba la vida me dejaron muy malos sabores, y ya no quiero saber más de amores que me calman las ansias de amar, pero luego se van. Quiero un amor real que me enseñe cuánto debo de amarme, que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme. Y ya no viviré más de mentiras, es que Dios hoy me hace entender que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él. En sus brazos a salvo estoy, soy de todas su mejor creación. Él me ama y fue con su sangre que mi precio pagó. Y ahora quien me dice que no valgo nada, ni la perla más preciosa a mí se compara. Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo. Valgo la sangre de Cristo. Valgo la sangre de Cristo. Quiero un amor real que me enseñe cuánto debo de amarme, que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme. Y ya no viviré más de mentiras, es que Dios hoy me hace entender que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él. Y ahora quien me dice que no valgo nada, ni la perla más preciosa a mí se compara. Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo. Valgo la sangre de Cristo. Me dice que no valgo nada, y la perla más preciosa a mí se compara. Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo. Y ahora que me dice que no valgo nada, y la perla más preciosa a mí se compara. Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo. Valgo la sangre de Cristo. Me alejé más de la cuenta de quien me amó, y hoy quiero volver. Me alejé sin darme cuenta
y olvidé todas las promesas que mi dolor te prometí, y hoy solo estoy, yo quiero volver, porque en tus brazos encontré todo para ser feliz, y estando lejos cuenta me di que no hay vida fuera de ti. Quiero volver, quiero volver, quiero volver, yo quiero volver. Me alejé sin darme cuenta, me alejé más de la cuenta de quien me amó, y hoy quiero volver. Me alejé sin darme cuenta y olvidé todas las promesas que en mi dolor te prometí, y hoy solo estoy, yo quiero volver, porque en tus brazos encontré todo para ser feliz, y estando lejos cuenta me di que no hay vida fuera de ti. Yo quiero volver, quiero volver, yo quiero volver, es que quiero porque en tus brazos encontré todo para ser feliz, y estando lejos cuenta me di que no hay vida fuera de ti. Yo quiero volver, quiero volver, yo quiero volver, es que quiero volver a estar contigo otra vez. Sé que estuve lejos mucho tiempo, pero aquí estoy, arrepentido. ¿Me aceptas? Te necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta. Oh Señor, tú eres mi calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca
y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo, te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo, te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Oh, te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo. Oh, no, no. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo, Señor, mi fortaleza eres tú. Eres mi todo. Te necesito, Señor, Señor. Te necesito, mi Dios, mi Dios. Eres mi todo, mi fortaleza eres tú, Señor. Eres tú, Señor, eres tú, Señor. Yo te necesito. Van cayendo, estoy sintiendo ganas de mis manos levantar y adorar. Se agotaron. Quiero que me hagas toda nueva con tus manos, porque me ahogo, no puedo. Hoy siento que muero si no estás
fácil, ya mis fuerzas se agotaron y quiero que me hagas todo nuevo con tus manos, porque me ahogo, no puedo, hoy siento que muero si no estás aquí. Ven Jesús, tengo el corazón abierto, Jesús, ven y quita este tormento, ven y sacia esta sed que me acompaña, y de mí ya no te vayas. Ven Jesús, ven y sana mis heridas, Jesús, ven a completar mi vida, ven y sacia esta sed que me acompaña, y de mí ya no te vayas. Ven Jesús, tengo el corazón abierto, Jesús, ven y quita este tormento, ven y sacia esta sed que me acompaña, y de mí ya no te vayas. Ven Jesús, ven y sana mis heridas, Jesús, ven a completar mi vida, ven y sacia esta sed que me acompaña, y de mí ya no te vayas. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús. Es un gozo inmenso acercarnos a tu mesa, a compartir tu cuerpo, manjar de vida eterna. Y aunque no somos dignos, venimos con confianza al borde de tu gloria, al trono de tu gracia. El Gólgota y el cielo nos invitas a tocar. Siempre que llegamos a esta cena pascual, banquete y sacrificio, presencia real, trigo de elegidos, don para el amigo. Cuando te partes y te compartes, no disminuyes, sino que creces. Si nuestros labios tocan tu cuerpo, el ego decrece. Y tú te haces grande. Antídoto eterno, medicina inmortal, fuente inagotable
que sabe a vida nueva, don que robustece, amor que no olvida, pan de vida eterna que sacia el alma nuestra. Cuando te partes y te compartes, no disminuyes, sino que creces. Si nuestros labios tocan tu cuerpo, el ego decrece y tú te haces grande. Cuando te partes y te compartes, no disminuyes, sino que creces. Si nuestros labios tocan tu cuerpo, el ego decrece. Te haces grande. El ego decrece y tú te haces grande. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe, y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.